Agustina Valentina, y yo me vuelvo nuevamente hasta nuestro living. Ahí me está esperando Daniel Colombo, Master Coach, especialista en motivación, liderazgo y productividad. Mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Ay, ay, ay. ¿Te puedo tutear? Somos si no me siento más bien. los dos Danieles. Los dos Danieles. Daniel. Yo soy de Maipú, vos sos de Tandil. ¿Qué pasa cuando estamos tan enojados? Una vez mi terapeuta me dijo, el que se enoja pierde. Sí, tal cual. Bueno, hay una diferencia entre lo que es el enojo y lo que es la furia, ¿no? Exacto. A veces el enojo casual por algo por lo que te sentís frustrado, decepcionado, puede ser bastante bien gestionado emocionalmente por cada uno de nosotros. De hecho, todos los días pasamos por situaciones de frustración. Seguro. O de cosas que no salen como esperábamos, y eso genera, de alguna manera, este estado de enojarse. Ahora, hay una diferencia muy importante, inclusive desde lo fisiológico, que nos pasa dentro nuestro con la ira o con esa furia que desatamos y que provocan gritos, a veces agresiones físicas, agresiones verbales, agresión psicológica permanente y demás. Entonces es muy importante tomar en cuenta algunas herramientas para poder cuidarnos de esos estados. Son estados perdón, siempre la película de Día de Furia, Douglas, claro, Michael Douglas agarrando y rompiendo absolutamente todo, y el público sintiéndose identificado. Totalmente. Y diciendo, me encantaría cuando me agarra esa furia, agarrar un bate de béisbol y darle a todo. Exacto. En la película hay una escena muy característica que seguramente muchos recuerdan, que es cuando él va a una casa de comida rápida y pide esa hamburguesa, una hamburguesa exactamente igual a la de la foto. Y por supuesto la hamburguesa que viene nunca es la de la foto. Entonces ahí nosotros podemos autogestionar nuestras emociones. Esto es algo de la inteligencia emocional que podemos empezar a experimentar más claramente en nuestra vida. La inteligencia emocional no es algo que esté separado de nuestra inteligencia racional, por ejemplo. Lo tenemos todo incorporado, es un combo. Como decimos habitualmente, las emociones son una coctelera. Depende cómo batamos esas emociones en esa coctelera que tenemos adentro nuestro, es el resultado que vamos a obtener hacia afuera. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en el tema del trabajo, ¿no? Furia en el trabajo. Tengo problemas recurrentemente o con un compañero o con un jefe al que ya no tolero más, no aguanto más determinado tipo de situaciones. Es muy importante reconocer los momentos previos a la furia, porque eso generalmente hay un camino previo de decepción, de frustración, de tristeza, de haberme sentido abandonado, dejado de lado en un proyecto, por ejemplo, y eso puede desencadenar en algún momento esa ira contenida que se transforma en furia, que puede ser violenta. Y ahí todos salimos perdiendo. Pierde la persona que se pone fisiológicamente en ese estado de furia porque aumenta la presión sanguínea, nos ponemos colorados o nos ponemos pálidos, podemos decir cualquier cosa, perdemos capacidad de raciocinio y ahí es donde generamos los mayores conflictos. ¿Cómo controlamos eso? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es empezar a reconocer cuáles son las cosas que nos molestan tanto. Claro, que nos sacan humo por las orejas, como las imágenes que estamos viendo, ¿no? Entonces, que nos molestan tanto. Y a partir de reconocer cuál es la parte y cuál es el botón interno que se nos toca, nosotros poder aprender a disociarnos del hecho de la emoción que le pongo. Bien. Porque en realidad no hay respuesta de furia si yo puedo separar el hecho lo más neutralmente posible, lo más objetivamente posible, de la emoción. La furia aparece cuando yo le pongo la emoción arriba del hecho. Suena simple, digamos. Suena simple. Es difícil por ahí de reconocer, lleva un tiempo. Exacto, hay una técnica muy buena que la enseño incluso en mi trabajo con las empresas en distintos países, que fue creada por Tim Galway, que es uno de los pioneros del coaching. Y yo me dedico al coaching empresarial, básicamente, y es la técnica STOP. STOP en inglés significa detenerse, parar por completo la acción. Y es lo mismo que podemos hacer a nivel emocional. El primer paso del stop sería el detenerse. El segundo sería pensar, think en inglés, pensar sobre la situación. El tercer paso es observar. Te diría, si pudiésemos frenar una fracción de segundos, mirar en perspectiva esa situación y ver qué me está provocando internamente y por qué me está molestando tanto. Y qué lugar mío se siente vulnerado, amenazado o violentado para que yo tenga la tendencia a reaccionar de esa manera. Y el cuarto punto del stop es el proceder, el actuar, pero desde un lugar diferente. Teniendo esa base de información, te diría que yo lo practico cotidianamente, es algo que nos puede llevar unos 5 segundos, inclusive mientras voy hirviendo por dentro, mientras se va cocinando ese caldo de bronca que tengo, digamos, yo puedo ir haciendo este proceso interno
porque acá la habilidad está en no reaccionar en forma inmediata. Inclusive con el tiempo probablemente vamos a necesitar llevar a nuestro plano consciente, al plano de la mente, que estoy por tener una explosión de ira. Entonces, por ejemplo, si con mi pareja o con mis hijos, con mis amigos estoy teniendo esa tendencia, puedo anticiparles, miren, estoy sintiendo mucha bronca por dentro, ayúdenme a contenerla. Eso es muy claro. Puedo frenar. Esto es lo mismo que cuando, por ejemplo... Y además, al exponerlo... ya le bajan los decibeles. Ya se le bajan los decibeles, totalmente. Esto es lo mismo, es una técnica de comunicación que podemos utilizar en relaciones interpersonales, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros jefes, nuestros compañeros, donde cuando yo me siento muy molesto por algo, en vez de acusar al otro con el dedo, haciéndole cargo de por qué me siento así, lo que puedo hacer de alguna manera es decir, mira, no sé bien qué me pasa, pero me estoy sintiendo por dentro enojado, frustrado, decepcionado y demás. Ya al verbalizarlo le vamos a bajar un poco los decibeles, lo vamos a ecualizar de una manera, vamos a ecualizar esa emoción de una manera más asertiva, como se llama técnicamente, para poder canalizarla mejor. Por supuesto que en casos extremos donde vos tenés una ira permanente, yo de hecho hace un poco tiempo trabajé con un alto ejecutivo, un CEO de una empresa, que es uno de los públicos a los que yo me especializo, y era una persona que vino justamente para hacer un programa de control de la ira, porque había hecho programas, por supuesto, con psicólogos, psiquiatras, que siempre recomiendo que son la visita obligada para tratar este tipo de cosas, pero no le habían dado resultado práctico en el trabajo. Había podido mejorar tal vez en su vida personal, pero no lo había podido llevar en el ámbito de la empresa que él lideraba con tanta cantidad de colaboradores. Y trabajando desarrollamos algunas técnicas de asertividad donde no era necesario que él se sobreinvolucre emocionalmente en todas las situaciones que pasaban. Claro. Porque tenemos esa tendencia también. A querer asumir todo. Nos subimos a todos los bondis, sobre todo para opinar, para polemizar y demás, y los argentinos tenemos una característica cultural que tiene mucho que ver con esto, por lo tanto podríamos aplicarnos el mote de mecha corta, como se dice en la calle, ¿no? Explotamos casi por cualquier cosa. Entonces acá la idea sería poder tener conciencia del momento donde me estoy enojando y ya a un punto de pasar al nivel de la furia o de la ira, aplicar algunas de estas técnicas de autocontrol a las que podemos sumar después ya más tranquilos, por ejemplo, técnicas de respiración consciente, el yoga, que hablabas recién junto con tu profe, acá es algo maravilloso para que, no solamente para lograr bajar un poco los decibeles, sino para lograr a través de la flexibilidad corporal y del movimiento, flexibilidad interna también. Claro. Porque lo que necesito es flexibilizarme internamente para que no esté todo el día en guerra con el mundo. Y vos nombrabas recién el ámbito laboral, que es donde vos trabajás. Y me imagino la importancia de esto, porque muchas veces uno no elige. Puede elegir estar en pareja con tal y tal persona, pero no elegís a tus compañeros de trabajo, no elegís a ese jefe y a quien tenés que soportar si vos querés quedarte en la empresa, digamos. Si vos te enojás y pasa esto, corres el riesgo incluso de perder tu trabajo. Sí. ¿Y cómo tu trabajo se mete ahí? ¿Cómo resulta finalmente? Mirá, ¿O cuál es tu experiencia en esto? Justamente hoy llegué de viaje de hacer un proceso con una empresa del interior, una empresa grande, y estábamos trabajando mucho sobre el eje de la comunicación. Cuando nosotros aprendemos a comunicar lo que nos pasa, y en las empresas te diría que está bastante mal visto hablar de lo que nos pasa, porque se habla mucho de los resultados. Las empresas apuntan a resultados. Tenemos que trabajar para hacer tal cosa, obtener tal resultado. Ahora, cambia radicalmente el clima en las personas y el temperamento, el comportamiento, las agresiones verbales. En las empresas se habla fuerte muchas veces. En el ámbito de los medios también. Hay como un código de diálogo, digamos, que no es tan amigable como con nuestro grupo de amigos. Entonces, sin transformar la empresa en un grupo de amigos, porque puede que algunos lo sean, otros no, pero sí es importante empezar a tener cierta autorregulación en los niveles de comunicación y la efectividad de esa comunicación dentro de las empresas. Ya, por ejemplo, apoderándome de la comunicación, dando un comentario, un feedback, como llamamos, a la otra persona sobre, por ejemplo, un error que se ha cometido. Cuando yo empiezo diciendo si vos tenés la culpa y demás, la otra persona se va a cerrar y se va a poner reactiva. Ahora, si yo encaro la situación y diciendo, como yo lo veo desde mi perspectiva, o habiendo tenido experiencia en ese rol, porque en una época anterior yo trabajé en esto mismo, me gustaría darte una sugerencia, ¿estarías dispuesto a escucharlo?
ya el panorama de totalmente. apertura es completamente diferente. Y esto es estratégico para los jefes, para los líderes, para las personas que encabezan equipos de trabajo. Si queremos que los equipos trabajen relajados, que brinden y saquen su mayor potencial afuera o encuentren, como se dice habitualmente, su mejor versión. Esto no sucede con jefes a la antigua, digamos, ese jefe que está todo el tiempo encima de la gente, que les pica la cabeza y que crea un clima casi hostil y de mucho miedo. Y resultadista, digamos. Y resultadista, van a ese punto y cuando se logra está todo bárbaro, está todo genial. Pero si ese proceso no fue tan bueno, evidentemente en algún punto se resiente. Totalmente. Por eso que en el ámbito del trabajo a veces aparece la furia o estas emociones desbordadas ante, por ejemplo, la falta de reconocimiento, cuando el jefe o el líder no felicita a las personas por sus logros, porque todas las personas tienen logros en el trabajo. Y si bien no sería tan bueno que estemos todo el tiempo buscando la aprobación de nuestro jefe, pero sí recibir de vez en cuando lo que se llama el salario emocional, que nos pagan de otra manera, sino, bueno, la verdad te felicito, hiciste un muy buen trabajo. ¿Esto pasa en todos lados, Daniel? Pasa en todos lados y en los 18 países donde trabajo es exactamente igual. Y está muy bueno para llevarlo al ámbito de la familia, ¿no? Sí, también con nuestros hijos pensaba que una vez también es resultadista. Exacto. ¿no? Y ellos necesitan también nuestra aprobación. No todo el tiempo, como bien decís. Y voy a implementar lo del stop. Sí. Porque muchas veces uno se enoja, te viene esta ira y decís, no lo puedo manejar. Hay un ejercicio muy lindo que a propósito de esto puede bajar muchísimo el nivel de enojo con los chicos en la casa. Y es tener un frasco cualquiera y nos sentamos un día en familia. Me diste miedo, ¿eh? No, tranquilo. tranquilo. Okay. Un frasco grande, le podemos dejar que los chicos lo decoren, lo pinten y vamos a escribir entre todos emociones positivas, ¿sí? En papelitos. Una emoción en cada papelito. Vamos a doblar esos papelitos y lo vamos a dejar adentro del frasco. Cuando se presenta una situación de tensión en la familia, tensión en los papás, en la pareja, en los niños, en la gente que convive habitualmente en ese ámbito, stop, técnica stop, vamos a buscar una emoción que nos podría ayudar en este momento a salir de esta situación. Abrimos el frasco, sacamos un papelito, vemos alguna emoción positiva. En realidad no se trata tanto de lo que está escrito en el papelito, sino de el hacer stop y tomar la actitud de altitud por sobre el problema que tenemos acá para poder elegir una alternativa mejor. Impresionante. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Y bueno, stop. Te lo pido por favor. Stop.